andar por los pasillos de Harvard, pero aquí ¿De local, con Richard Medina. Richard, tenemos para hoy presupuesto general del Estado para el 2024. Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan a través de esta emisora Rumba, así como todas las emisoras que nos replican a través de la geografía nacional. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes. Sobre el presupuesto 2024, Carlos, que tú me dices, hay un presupuesto que está en el Congreso ya, y hay unas cifras interesantes que yo creo que más allá de las cifras, hay que puntualizar algunas cosas que están pasando. Lo que te ahí, llamó la atención. que llaman la atención. Primero, los ingresos del gobierno. El gobierno no genera dinero él solo, sino que hay contribuyentes que pagan impuestos, pagamos todos de alguna manera, y con ese dinero es que el gobierno gasta, ejecuta obras, paga el salario de los funcionarios públicos, los profesores, los maestros, etc. Ahora bien, cuando uno ve las cifras de ingresos, ve que hay un aumento de 775 millones de dólares debido al contrato de Aerodón, el que se está renegociando pero no se ha aprobado. Entonces ya se quiere aprobar ese monto en el presupuesto antes de llevarlo. O sea, sin haber terminado las negociaciones, quieren ya ponerlo en el presupuesto. Eso nos dice a nosotros que no va a haber ningún cambio en ese contrato una vez que sea conocido en el Congreso para aprobarlo o rechazarlo. Lo otro que llama la atención es algo que fue denunciado de manera consistente, sobre todo de 2010 a 2019, por agentes que eran agentes opinadores, ¿no?, de temas económicos. Ese tema, eso que puntualizo, es que se decía que los gobiernos, las administraciones pasadas, tomaban dinero prestado para pagar intereses de la deuda, lo cual no era así. Antes uno tenía lo que son los ingresos, es decir, el dinero que le recibía el gobierno. Ese dinero, esos ingresos, eran mayores al llamado gasto corriente. Gasto corriente es más que nada pago de nómina, pago de transferencia para el sector eléctrico, pago de intereses de la deuda y también compra de bienes públicos, de bienes de oficina, de comida, etc. Ese tipo de gasto. Entonces, siempre teníamos que los ingresos del gobierno eran mayores que ese gasto corriente. Y por lo tanto cubrían los ingresos, los impuestos, para pagar los intereses de la deuda. Se mantenían en negro. Así. Claro. Ahora eso ha cambiado. Desde 2020 en adelante, en el presupuesto 2021, 2022, 2023 y ahora el presupuesto 2024, los ingresos son inferiores al gasto corriente. Eso nos lleva a nosotros a concluir que se está tomando dinero prestado, porque no alcanza, hay que tomar prestado para pagar los intereses de la deuda. Y esos intereses de la deuda, más allá de la discusión de que la deuda con respecto al PIB es menor o es mayor, están en unos niveles que yo creo que deberían ocuparnos ya. Cuando uno lo compara con el PIB, los intereses de la deuda se proyectan el año que viene en 3.6% del PIB. Eso es un número muy alto. Eso es casi 25% de los ingresos. 25% de cada peso que el gobierno ingrese, más o menos se va a ir para pagar intereses de la deuda. Cuando uno compara esos intereses sobre el PIB con otros países del mundo, República Dominicana está entre los primeros 12 países del mundo, de acuerdo a datos del Banco Mundial, que mayor carga de intereses tienen con respecto a su Producto Interno Bruto o al tamaño de su economía. Son números que deberían a nosotros comenzar a ocuparnos y plantear si en el futuro habrá una necesidad, que creo que la hay, de hacer una reforma fiscal para tratar de equilibrar las cuentas públicas. Un último aspecto que llama la atención es que el gasto de capital, es decir, el gasto en infraestructura, gasto en puentes, gasto en asfaltado de calle, gasto en escuelas, en hospitales. El CAPEX. El CAPEX, Capital Expenditure, ese gasto sigue reduciéndose. En el presupuesto 2024 estaba en lo que es 2.1% del PIB. Con este tema del ingreso de Aerodón que va a entrar, sube a 2.7% del PIB. Pero ese es el nivel que se tiene proyectado para este año y que probablemente no se va a cumplir. Es decir, que aún con los ingresos de Aerodón, nosotros quedaríamos por debajo de lo que tenemos este año, que es el más bajo de los últimos 20 años. Entonces, lo que ha estado pasando a nivel general, a nivel macroeconómico, es que para mantener un déficit fiscal, más o menos en 3% del PIB, que era lo que se tenía en los últimos 15 años, el gobierno lo que ha estado haciendo es reduciendo su gasto de capital, su gasto en infraestructura, y está viendo cómo aumenta la factura de intereses.
Problemas con eso, obviamente eso impulsa la necesidad de una reforma tributaria en el mediano plazo. Y segundo, que es lo más preocupante, a medida que se reduce el gasto de capital o el gasto en infraestructura, estamos viendo que, o estamos esperando que el país crezca más lentamente a futuro. Ok, entonces en base a la proyección, eso es lo que nos va a afectar al dominicano promedio. Le va a afectar al dominicano promedio porque si hay poco gasto de capital el año que viene, como lo ha habido los últimos 3 años, a futuro la economía va a crecer menos, y si la economía crece menos, se generan menos empleos, menos salario, y obviamente habrá menos reducción de pobreza. Richard, pero ¿y qué está pasando con la adenda que se sometió el pasado 21 para integrar los ingresos que va a suponer la renegociación de concesión de los aeropuertos con Aerodom? ¿Qué va a significar eso para la economía? Porque vemos que sube los ingresos, pero también suben los gastos. Sí, versus el presupuesto que se había depositado originalmente, esa adenda de 775 millones de dólares, te suben 775 millones de dólares los ingresos y igual por el mismo monto los gastos. Casi todo gasto de capital. Se va a gastar todo. Se va a gastar todo. ¿Y cuándo es que se va a gastar? Hay que ver cuándo entra. Yo entiendo que por el tipo de obras que se van a hacer, que son de infraestructura, eso no se puede gastar en un solo año. O sea, que eso debería al menos ser 2024, 2025. En el presupuesto se está diciendo que se va a gastar todo en el 2024. Habrá que ver si es que ya son obras, el presidente anunció esas obras, pero hay que ver si ya están licitadas, si esas obras están adjudicadas en licitación, si se hicieron los estudios necesarios, y si se han comprado terrenos, si hay que comprar terrenos. O sea, hay que ver una serie de cosas. Yo personalmente entiendo que es difícil que eso se pueda ejecutar completo como se está planteando el presupuesto. Los 775 millones de dólares del canon de Aerodom se puede ejecutar en 2024. Richard, una pregunta. Cuando decías que antes se recaudaba más de los gastos capitales, de los gastos fijos, incluso de los intereses por deuda, la no recaudación como se hacía antes, ¿se debe a una ineficiencia de la Dirección General de Impuestos Internos? ¿O a qué se puede deber esto? No. ¿O a que la deuda ha subido tanto que el interés ha subido por encima de la recaudación? Es más de lo segundo. Sucede que el país recauda poco de impuestos. Es el tercero o el segundo país que menos recauda ingresos a nivel de Latinoamérica, como proporción de su economía, de su PIB. Ese número se ha quedado más o menos fijo en 13, 3,5, 14% del PIB, excepto en años como el anterior, donde hubo mucho dinero recaudado porque habían fletes elevados, costos de fletes elevados, por lo tanto los ingresos por aduana subieron, y también porque el gobierno comenzó a hacer adelantos de impuestos, o con Barrick o con la banca, y eso obviamente incrementó la recaudación de 2022 y una parte de 2023. Ahora bien, sacando todo eso, la recaudación es más o menos la misma. Lo que ha cambiado es el nivel de gasto. Ha subido el gasto en nómina, y ha subido el gasto en transferencias, sobre todo a las empresas distribuidoras de electricidad. El año pasado, para referencia, fueron 1.500 millones de dólares. En subsidio. En subsidio. Dinero que no tiene ningún retorno de nada. A las sedes. A las sedes. Ahora bien, debido a eso, debido a que los ingresos son más o menos iguales, está subiendo el gasto de nómina y el gasto de transferencia, hay que coger más dinero prestado. Y el gobierno también se ha sobreendeudado. Por lo tanto, está pagando intereses, no solamente por lo que toma, que necesita, sino también por lo que toma prestado, que no necesita y no usa. Claro, entonces, y tú dices que no necesita porque no lo está usando. No entonces, lo está usando, está ahí en una cuenta. Lo cogió antes de tiempo. Claro, en su esquema de gasto no estaba proyectado. Entonces, todo ese dinero está haciendo que aumente la factura de intereses. Y para no romper, digamos, una meta psicológica que hay con un déficit fiscal cada año de más o menos 3% del PIB, el gobierno lo que está haciendo es ajustando la única variable flexible de gasto que tiene, que es precisamente el gasto de capital. Por eso es que lo vemos cayendo. Eso es algo que pasa en muchos países, es algo que se hace, no es algo óptimo, y de hecho el Fondo Monetario y el Banco Mundial lo critican, pero eso es lo que estamos viendo acá. ¿Pudiéramos estar pagando intereses con préstamos? Sí, eso, bueno. Eso es lo que él estaba diciendo. Antes de tú llegar. Sí, porque los ingresos son menores ya que el gasto corriente. Y el gasto corriente tiene los intereses de la deuda. No, lo que te digo es, ese presupuesto que tenemos en bancos o en el Banco Central, producto de préstamos, pudieran ser utilizados para pagar deuda.
O Sí, sea, claro. esas organizaciones y organismos que nos prestan como país no nos exigen ¿Para en qué se va a en usar? Un plan de se va a inversión. invertir ese dinero. O sea, no hay que entregar una maqueta de inversión. Sí. Depende de quién te preste. Si son los organismos multilaterales, por ejemplo, el Banco Mundial, Banco Interamericano de Es para Desarrollo, BID, proyectos. o el BCIE, que es el centroamericano, ellos te prestan dinero casi siempre para proyectos de inversión. O sea, tienes que decirle, mira, yo voy a usar ese dinero para hacer una Con carretera, estudios tal, ambientales, con todo. tú cumples una matriz de hitos y ellos te van desembolsando en base al cumplimiento de esa matriz. Ahora bien, la principal fuente de financiamiento de tomar deuda prestada del gobierno, de tomar dinero prestado del gobierno, perdón, son los bonos soberanos. Entonces, los bonos soberanos, tú simplemente vas y dices, mira, para financiar mi presupuesto, ya yo tengo todo lo legal hecho, todas las aprobaciones del Congreso, para financiar mi presupuesto yo necesito 2.000 millones de dólares. Y esos inversionistas extranjeros, que la mayoría son americanos, te prestan ese dinero y no te preguntan a ti para qué tú lo vas. O sea, tú no tienes que explicarle a ellos qué tú vas a hacer con ese dinero. Simplemente para gasto general del presupuesto. Si se le dice, mira, los proyectos que tenemos de inversión son estos, pero ellos no están arriba del gobierno ni de los ministerios diciéndole, mira, usted me dijo que le diéramos 2.000 millones, que usted lo ha usado. ¿No? Ya ellos cumplieron con prestar y uno como gobierno o uno como país debe cumplir con pagarle sus intereses o sus pagos de cupones, como se llaman en los bonos, a tiempo y luego retornar ese capital cuando vence. Richard, y una pregunta. ¿Esa baja recaudación que dices que tenemos como país, se debe a nuestra estructura tributaria principalmente o se debe al alto nivel de informalidad que se vive en República Dominicana? Yo creo que son ambas. La estructura tributaria nuestra tiene muchas exenciones. Obviamente las exenciones no necesariamente son malas, porque generan empleo, generan inversión que quizá no hubiese venido si no hubiese exención. Lo otro es que tenemos una informalidad muy alta, como tú dices. Actualmente anda por el 55% del mercado laboral. A nivel de empresas debe ser un poco más alta, sobre todo después de la pandemia. Y eso, evidentemente, que es una base imponible que no se está cobrando. Entonces, una futura reforma fiscal debería tener previo consideraciones de una posible reforma del mercado laboral. Porque aquí, debido a múltiples factores, quizás pudiéramos tener un día para eso, es muy difícil emplear gente, emplear trabajadores. Y eso hace que las empresas o ajusten por un salario menor a esos trabajadores o prefieran no estar formalizadas desde el punto de vista o de seguridad social o de la DGI, de impuestos. Bueno, señores, ya saben, Richard, ¿cómo puede la comunidad seguir la conversación contigo? Por X, lo que antes era Twitter, @RichardMedinaG. En X, @RichardMedinaG. Richard Medina arrojando luz en lo del presupuesto del Estado para el 2024. No se muevan, señores, que nosotros continuamos.